En tiempos del emperador Severo enseñaba el sacerdote Caralampio a los hombres el camino de la salud, despreciando los edictos del César que mandaba santificar a los ídolos. Luego que lo supo el presidente Luciano, le mandó llamar queriendo persuadirle a que cumpliese con las órdenes del emperador. Se resistió San Caralampio, y enfurecidos los jueces, mandaron quitarle las santas vestiduras y que lo azotaran los verdugos con garfios de hierro, quienes lo hicieron a su satisfacción. Les dio gracias nuestro invicto mártir porque le habían renovado el cuerpo y el espíritu. Entonces, mudados repentinamente los crueles verdugos, dudando si sería el mismo Cristo que en figura de un anciano habría ido a los habitantes de Asia, se vuelven a los jueces diciéndoles: hemos acometido con nuestros garfios a su propia carne, que, más dura aún que el mismo hierro, permanece íntegra e intacta cuando aquellos se doblan a los golpes. Estos se llamaban Porfirio y Bapto, que, convertidos a la fe de Jesucristo, sufrieron después el martirio. Al oír su razonamiento bramaba de cólera el presidente, que les echaba en cara su debilidad. El capitán Lucio, que oía indignado contra ellos, acometió al santo cuerpo de Caralampio, diciendo que, ya que los encantamientos de aquel mago habían entorpecido a Porfirio y Bapto, no lo harían así contra su esforzado brazo, y en el mismo momento, separándose de sus codos, quedaron pendientes del cuerpo mártir y Lucio avergonzado del suceso. El presidente Luciano al ver esto se separó de su silla y escupió el rostro del santo, y en el instante se le torció la cabeza, quedándole la cara por la espalda. Observando tan repetidos portentos, los magnesianos, poseídos de terror, suplicaban al justo aplacase a Dios, y a las palabras de Caralampio se convirtió la multitud. Rogó por los infieles a quienes había castigado el brazo omnipotente y sanaron Luciano y Lucio, recibiendo la persecución mientras daba parte al César de lo sucedido. Y en este intermedio ocurrieron al santo los habitantes del Asia, confesando sus pecados, recitando entonces el invicto Caralampio una multitud de muertos y dando salud a toda clase de enfermos. El César, lleno de ira con las noticias que de San Caralampio le había comunicado el presidente Luciano, mandó 300 soldados para que haciéndole pedazos la espalda lo condujesen de Magnesia a Antioquia de Pisidia. Luego que estos llegaron al Asia, se apoderaron del santo mártir y clavándole agudos clavos por todo el cuerpo, le ataron de las barbas que tenía muy crecidas y le hicieron caminar de este modo. Habrían andado 15 estadios, cuando un caballo que iba a la derecha se volteó, y en voz clara y perceptible articuló estas palabras: vosotros soldados, ministros execrables del demonio, ¿no veis que con ese hombre está Dios Padre y Jesucristo y que en él habita el Espíritu Santo? Desatad al que no podéis ligar, para que así seáis sueltos de las cadenas con que estáis atados. A las voces del bruto se llenaron de miedo aquellos impíos, pero no por eso soltaron al santo, a quienes como hasta allí condujeron a Antioquia. El demonio, tomando la figura de un viejo, se presentó al César asegurándole que era rey de la Sicilia, a donde llegó un insigne mago llamado Caralampio, que había desordenado su ejército y atraídose la voluntad de sus vasallos, que le hallaba desamparado de todos y venía a darle parte del suceso. No fuese que le aconteciese lo mismo a Severo, entonces alegre porque traían los suyos al mago de un modo tan ignominioso. Sin preguntarle nada mandó que con lanza de 3 codos le hiriesen el pecho y luego sentenció que lo quemasen vivo a fuego lento. La concubina del emperador, para atraerse más su voluntad, tomó con su manto ceniza caliente, que arrojó a la cabeza del santo, diciéndole: muere, viejo. Su hermana, que presenciaba el fatal espectáculo, repréndola agriamente, convirtiéndose a Dios y llorando sus pecados. Ya estaba prevenida la leña con el fuego, más se apegó ésta a la presencia del mártir y él quedó más robusto, tanto que desmayaron los mismos verdugos, visto lo cual por Severo, mando desatarle, haciéndole varias preguntas a las que contestó San Caralampio con la entereza propia de un alma tan sublime. Creyéndole acaso el emperador que lo avergonzaría y desengañaría al pueblo de este modo, mandó a traer a un hombre que 35 años hacía que estaba endemoniada, diciendo al santo que lo curase. Lo condujeron, en efecto, y luego que el demonio se vio en la presencia de Caralampio, lo rogó que no lo castigase y prometiendo abandonar a aquel hombre lo hizo inmediatamente que se lo mandó, y entonces Severo no pudo menor que exclamar: verdaderamente, es grande el Dios de los cristianos. Y enseguida hizo le trajesen una camilla en que estaba un joven que llevaba 3 días de muerto, para que lo resucitase el santo, el cual dirigió a Dios sus preces, le dio gusto al César volviéndole la vida. Estos prodigios convirtieron a multitud de gentes, y aún tenían admirado al emperador,
que habría suspendido la persecución a no ser por los consejos del profeta Crispo, que se empeñó en que se quitase del medio al santo Caralampio, diciendo que era un gran mago, que los portentos que había obrado eran hechas por encantamientos. Severo insiste que el esforzado atleta sacrificase a los ídolos, y viendo que no hacía precio a sus amenazas, mándole quebrasen cerca de su rostro teas encendidas. Mas, saltando las llamas y aparentándose de él, no le hicieron el menor daño, antes bien se quemaron con ellas desgraciadamente 60 soldados el tormento. Finalmente, después que el santo se hizo célebre por sus virtudes, que convirtió innumerables gentiles y obró tan portentosos milagros, entre los que no fueron de los menores hacer florecer troncos de muchos años y que abrazase la religión la misma hija del César, Santa Galena, fue sentenciada a degüello, y estando ya preparado para recibir el último golpe, se abrieron repentinamente los cielos, oyéndose estas voces: «Ven Caralampio, amigo mío, que has padecido tanto por mi nombre, ven y pídeme. Lo que quieras, yo lo concederé». El santo dio humildísimas gracias al Señor por tan señalados favores, rogándole que donde se depositasen sus reliquias o celebrase su memoria, no hubiese ni hambre, ni peste, ni aire contagioso, y que en cualquier parte que se conservase la memoria de su martirio, librase Dios a los cristianos y a los animales de todo mal. Concluida su petición, se volvió a escuchar la misma voz que decía: «Hágase como lo has pedido, mi generoso atleta», y al punto, sin tocarle aquella cuchilla, su alma de aquel cuerpo mortal pasó a la vida eterna, habiendo cumplido 113 años de edad.